3 en esta noche, hermanos. Segunda de Timoteo capítulo 3. Y voy a leer del versículo 1 al versículo 9. Dice así la palabra de Dios, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Carácter de los hombres en los postreros días. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infautos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencias de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Padre, tu palabra es martillo y tu palabra es fuego también. Y yo te pido, Padre, que tu palabra nos moldee y que tu palabra nos purifique, Señor. Padre bendito, abrimos nuestros corazones para que nos des entendimiento, Señor, de estos tiempos que estamos viviendo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, aquí en nuestra iglesia, Hartford de City Latino, hermanos, tenemos un método maravilloso de estudiar las Escrituras, que es libro por libro y versículo por versículo. Este es el libro de Dios y así lo escribió. Y yo creo que no hay mejor modelo para estudiar la Biblia que versículo por versículo. Yo creo que no hay nada que mejorar, hermanos. Y por eso venimos a estudiar la palabra de Dios. Y no importa que llevemos cuántos, 44 estudios hasta ahora de la sola carta de primera de Tito, la primera de Timoteo y la segunda. Cuando estudiamos el libro de Mateo, creo que nos demoramos casi 4 años. Pero sí aprendimos, ¿verdad, hermanos? Los que estuvimos en ese estudio, qué cosa tan linda, cómo aprendimos, hermanos, cómo profundizamos en la Escritura, porque vamos sin afán, ¿verdad? Tratando de extraer lo más que podamos de la palabra de Dios. Y por eso siempre los animo, hermanos, de que traten de leerlo. O sea, vengan al estudio y no vengan solamente a escuchar la porción que se lee esta noche, sino que lean. Estamos estudiando segunda de Timoteo. Léanla toda de corrido, solo son 4 capítulos y se la lee en 5 o 10 minutos máximo. Rapidito se la lee, para cuando venga acá eso como que agarra fuerza. Entonces aquí, hermanos, dice, también debes saber, capítulo 3 versículo 1, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y es tremendo, hermanos, porque el apóstol Pablo viene haciendo esta sugerencia desde el capítulo 1, en primera de Timoteo, capítulo 4, dice, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, en los últimos días, algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios, hermanos. En los últimos tiempos, hermanos, muchos apostatarán de la fe. Entonces está diciendo aquí, peligro, ten cuidado. Nos está diciendo esta noche, también debes saber esto, que en los postreros tiempos vendrán tiempos peligrosos. Hermanos, y el peligro del que nos habla esta noche esta palabra aquí, no es solamente el peligro afuera en la iglesia. Estudiándolo profundamente, es el peligro también dentro de la iglesia. En los postreros tiempos, en los últimos tiempos. ¿Por qué decimos que dentro de la iglesia? Ya vamos a ver
toda esta lista de cosas que acabamos de leer acá, porque a veces hay como infiltrados, ¿sí? Como un cáncer que se mete en el cuerpo. Cuando se mete un cáncer en el cuerpo y se mete en las células, por ejemplo, glóbulos rojos y glóbulos blancos, y se mete un cáncer en una de esas células, y la célula cuando tiene cáncer está infectada. Y entonces una célula infectada, en vez de hacer el trabajo de defender el cuerpo, antes empieza a atacarlo. Entonces es como un infiltrado atacando el mismo cuerpo. Entonces lo que Pablo nos está diciendo aquí, cuidado que vienen tiempos peligrosos. Esto es una cosa seria, es tremendo, muy tremendo. Y no solamente es peligro afuera, sino dentro de la iglesia, hermanos. Pablo está advirtiendo, en los últimos tiempos, cuidado. Hermanos, siempre ha habido peligros. A lo largo de la historia de la iglesia, hermanos, siempre ha habido peligros, ha habido falsa enseñanza, ha habido falsa doctrina, ha habido falsos profetas, han existido falsos maestros, falsos apóstoles, falsos pastores, falsos siervos, falsos líderes, hermanos. La Biblia nos recuerda esto. El Señor Jesucristo llegó y dijo, cuidado de esas ovejas de esos lobos que vienen disfrazados de ovejas, no, de ovejas, casi. Bueno, se rieron, hermano, qué lindo. Hermano, también, hermano, Pedro llegó a decir en una de las epístolas, llegó a decir que hay algunos que parecen una nube sin agua. El apóstol Juan llegó y dijo, vendrán anticristos en los últimos tiempos. Y Pablo, por allá en el capítulo 20 del libro de los Hechos, dice, le decía a los hermanos, cuando iba a salir de una ciudad, les dijo, ay, cuando yo salga de aquí van a venir otros como lobos rapaces. Peligro, hay peligro. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hermanos, a lo largo de la historia de la iglesia siempre han existido problemas y peligros y dificultades. Y no estamos nosotros exentos en este tiempo de nosotros estar viviendo también esa situación. Entonces, vamos a reconocer esta noche algunas características de esas personas. Bendito sea el nombre del Señor. Y la última parte del versículo 5, del 3:5 dice, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. O sea, el Señor nos dice aquí que debemos evitar ese tipo de personas que son peligrosas. Entonces, postreros días. Hermanos, cuando nosotros pensamos en los postreros días, ¿cómo podemos entender eso? Porque a veces se pone uno a pensar, ¿qué quiere decir la Biblia con los postreros días? Y a veces se puede volver algo como confuso, como si tuviésemos que relacionarlo específicamente con una fecha o con señales que estén ocurriendo. Pero para traer un poco de claridad, yo creo que los últimos tiempos que nosotros estamos viviendo, cuando leemos aquí en el Nuevo Testamento, sobre todo cuando se habla de los últimos tiempos, la Biblia dice en Hebreos 1:2 que en los postreros tiempos Dios nos ha hablado por su Hijo, a quien ha constituido heredero de todas las cosas. En estos últimos tiempos Dios nos ha hablado por su Hijo. Entonces creemos que los últimos tiempos empezaron con la primera venida del Señor Jesús. E irán esos últimos tiempos hasta el día que Él regrese. Entonces no nos está dando una fecha específica, pero sí podemos entender en ese contexto que los últimos tiempos es desde que el Señor Jesucristo se manifestó y vino por primera vez, y irá hasta el momento en que venga la segunda vez. Entonces, no se trata de vivir nosotros asustados que estamos viendo en los últimos tiempos, sino yo creo que más bien lo que la Biblia nos dice es, debemos estar preparados. Debemos estar preparados. Es más, el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, cuando se acercaron los discípulos y le dijeron, Señor, ¿qué hay de los últimos tiempos y de tu venida y tu regreso? Y Él les dijo, mirad que nadie los engañe. Cuidado que nadie los engañe. Y no dijo fecha. Dijo, yo no sé, solo mi Padre que está en los cielos sabe cuándo va a ser. Entonces, hermanos,
Cuando vemos los últimos tiempos también podemos mirar señales, ¿verdad? Es algo que nosotros en nuestra iglesia tenemos esa sección de Biblia y actualidad. Una vez al mes estamos mirando las señales, qué está pasando en el mundo. Estamos a las puertas del regreso del Señor. Entonces, hermanos, podemos ver, no solamente ver lo que está pasando en el mundo, pero una cosa importante con este texto que estamos estudiando esta noche es, podemos percibir la actitud de la gente, que es algo muy especial para el tiempo en que nosotros estamos viviendo. Entonces, hermanos, versículo 2, voy a leer el 2, 3 y 4, dice, porque habrá hombres, mire hermanos, mire qué tremendo esto. Vuelvo a leerlo. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemios, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infautos, amadores de los deleites más que de Dios. Hermanos, yo creo que en la era donde nosotros estamos viviendo, en la actualidad, en ese momento, estamos viviendo una oleada de ese tipo de actitudes. La oración que estaba haciendo nuestra hermana por Colombia, pues podemos ver ese sin afecto natural, hermanos, una violencia, es como satánico, diabólico, crueles, la crueldad que hay en el mundo. Entonces, el problema, ¿cuál es el problema? La gente. Lo que la gente hace. Ese es el problema. Ese es el problema que nosotros tenemos. Y hermano, mire, qué lista tan tremenda acabamos de leer. Es horrible, esa lista es muy tremenda, hermanos. Entonces, el problema de la iglesia hoy en día no es que no tengamos un edificio más grande, no es que tengamos tremendos programas, no es que tengamos nosotros buenas ideas. No. ¿Sabe cuál es el problema de la iglesia en el mundo ahora? Las personas. Las personas, la gente, porque hay gente mala. Hay gente mala que ataca a otros. Hay gente que ataca a la iglesia. Hay gente que ataca a Cristo. Hay gente que ataca a todo el mundo. Y a medida que vamos viendo esto y los vamos de pronto identificando, dice la Biblia aquí, evítalos. En el versículo 5. Ahora, esto es muy tremendo, hermanos. Yo no sé cómo hacerlo. Que Dios me ayude a explicarles esto, hermanos. La generación que tenemos hoy en el mundo es una generación centrada en sí mismos. Centrada en nosotros mismos. Nos amamos a nosotros mismos. Ese es el problema que tenemos en este momento. Porque dice ahí, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Y aquí empieza todo. Centrados en sí mismos. Y sabe, ese es un pecado tremendo. Y toda esa lista que vemos ahí que continúa, se desprende porque hay una sociedad centrada en sí mismo. Es como la cañería. Toda esa lista es todo lo que se desprende de amarse a sí mismo. Todas las otras, y las vamos a ver, cómo el amarse a sí mismo desencadena a una, a la otra y a la otra y a la otra. Eso es una cosa tremenda, hermanos. Entonces, el amor mal dirigido siempre engendra vicios, hermanos, y termina mal. El amor mal dirigido en el sentido de que yo soy el centro de mi vida, termina mal. Pero cuando nosotros amamos a Dios con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón,
todo va bien. Hay una diferencia muy grande en la forma en que amamos. Entonces, cuando alguien decide, hey, yo soy el centro de mi vida. Cuando una persona decide en su corazón, yo soy el centro de mí misma, mire, destruye todo lo que tiene a su alrededor. Destruye su relación con Dios y destruye la relación con los demás. ¿Sabe por qué? Porque cuando una persona está centrada en sí misma, todo es acerca de mí, de yo, de lo que yo quiero, de lo que a mí me gusta, de lo que yo pienso. Entonces eso daña la relación con Dios y daña la relación con todo el resto de personas. Entonces, ese es el problema que vemos hoy en la sociedad. La gente que se ama a sí misma, concentradas en ellos mismos, ellos son el centro de la vida y el que no esté de acuerdo conmigo, lo bloquea. Y mire, esto es muy tremendo, hermanos. Que la gente allá afuera, cuando digo allá afuera, estoy hablando de aquellos que no conocen al Señor, vivan así, está bien, no conocen al Señor. Pero nosotros que conocemos a Cristo, que hemos sido lavados con su sangre, que hemos conocido su perdón, nosotros vivir centrados en nosotros mismos, no, hermanos, no puede ser, no puede ser. Ahora, en estos tiempos que estamos viviendo, se ha venido manejando, bueno, en los últimos años, una teología de la autoestima. Oiga esto, la teología de la autoestima, hermanos, es la teología de la autorrealización, de la autoimagen. Tú tienes que cuidar tu imagen, tú tienes que lograr, tú tienes que triunfar. El amor propio, todo se trata acerca de mí o de ti, y esa es la moda. Sale usted allá afuera. Estaba hablando con una hermana, contigo, Cintia, ¿no? Viniste de Chile y me dijo, encontré personas en Chile y todo, amigos y todo. Y en cierta forma la conversación era acerca de ellos mismos, centrados en ellos mismos. Y tú ya sabes que la vida no se trata de mí. No somos el centro de la vida, sino que el Señor debe ser el centro. De la psicología que dice esa teología de la autoestima, dice, el problema es que tú no te valoras a ti mismo, tú no te das tu lugar, tú no te das tu puesto. Y usted empieza a escuchar eso, alimentar ese amor propio. Tienes que superarte, tú eres muy importante. Entonces, hermano, mire, los problemas interpersonales para la psicología es que tú tienes una baja autoestima, tú tienes que levantar tu autoestima. Tienes que ser bueno contigo mismo, te tienes que cuidar, tienes que consentirte, tienes que amarte. Hermano, mire, quiero decirles que hay que tener cuidado. Y nosotros como cristianos, cuando tenemos dificultades y necesitamos ayuda profesional, tenemos que tener cuidado aún a dónde vamos nosotros a pedir ayuda. Porque si nosotros vamos a un profesional de la salud, gloria a Dios por la salud, y no hay temor de Dios, te van a llevar a que te ames a ti mismo, contrario a lo que la Biblia dice. La Biblia no dice en ninguna parte, te amarás a ti mismo. No, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El a ti mismo es como implícito, ya está ahí. No hay ni siquiera que decirle, usted se ama a usted mismo. Pero si no le dice, salga a amarse a usted mismo. No, salga, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Y amarás a tu prójimo.
Se lo digo, hermanos, porque hubo un tiempo que nuestra hija mayor, Tati, tenía problemas en su matrimonio y fueron a consejeros cristianos. Buenísimo. Y mi yerno, sobre todo, era el que me daba más informes. Ella no. Y decía, papi, uy, tremendo. Pero llegó un momento en que mi hija no quiso. Y se fue a una psicóloga que no conocía a Dios. Y era, es lo que tú quieras. Tú tienes que hacer lo que tú quieras. Tú tienes que buscar lo que tú quieres. Ese amor a sí mismo, a sí misma. Por eso se lo digo acá. Cuidado. Y cuando tenemos hermanos alrededor de nosotros, cuando vayan a pedir alguna consejería allá afuera, hay que tener temor de Dios, hermanos. Gloria a Dios por la ciencia, bendito sea el nombre del Señor, pero hay que tener cuidado, hermanos. Mire, estaba leyendo unos comentarios del pastor John MacArthur, hermano, que ya pasó la presencia del Señor, y estaba él estudiando la historia de la iglesia, y se fue a mirar y dice que lo primero que vio de psicología en la historia de la iglesia apareció por ahí en 1960. ¿Cuántos habían nacido aquí en 1960? No, yo tampoco, solo Héctor y la hermana Nagla. No, yo no había nacido tampoco. Oye, dice que en los 60 se adoptó la psicología secular y la psicología secular dice, la cura para todo es amarse a sí mismo. Y eso se introdujo en la iglesia. Se empezó a predicar en la iglesia psicología. Y eso lo hemos estado viendo, y eso empezó a desarrollarse. Por ahí en los 70 el amor propio era la solución a todo. Ámate, hazlo, ve por ello, consíguelo, cómpralo, tú te lo mereces. Créalo para ti, es tuyo, tómalo. Tú eres importante, tú eres lo que importa. Wow. Y esas charlas de desarrollo personal, hermanos, tiene un auge tremendo en el mundo. Alimentar ese ego. Y la Biblia nos está diciendo aquí, en los últimos tiempos habrá hombres que se amarán a sí mismos, hombres y mujeres. Y estamos rodeados de una sociedad contaminada de eso, hermanos. ¿Sabe por qué no hay buenas relaciones hoy? Entre hermanos, entre familiares, entre esposos, trabajadores, empleados, hermanos en la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque yo soy el que más importa. Porque la vida es acerca de mí. Yo soy el centro. ¿Y sabe qué? ¿Sabe por qué no hay buenas relaciones? Porque es imposible que hayan buenas relaciones. Porque el centro es yo. Todo gira alrededor de yo, de mí. Hermanos, no me vayan a malentender. Por supuesto, creo que nosotros debemos estar agradecidos con Dios por quienes somos. Gloria a Dios por quienes somos. Sí, debemos darle gracias a Dios y amar lo que Dios ha hecho en nosotros. Pero como decía Pablo, ahora ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y lo hemos hablado muchas veces. Si usted ve algo bueno en mí, ese es el Señor dentro de mí. La parte mala, eso soy yo. Entonces yo eso no lo quiero. Y así deberíamos ser todos. Entonces hay una parte buena en nosotros, pero lo que hay bueno en nosotros es Él. Entonces usted le dice, ay, qué tan buen esposo. No, gloria a Dios, es Cristo en mí. Ay, qué lindo ese esposo que Dios le dio. No, es el Señor en él, mío. O la esposa, sí, es el Señor en ella. Así es, nosotros no. Nosotros no. Entonces hay que estar agradecido, hermano. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por lo que ha hecho nosotros, hermano? Yo le doy gracias, Señor, sigue moldeándome. Mire, vio cómo empecé la oración. Señor, tu palabra es un martillo, moldéame, y es fuego. Señor, purifícame. Órele al Señor así, Señor, moldéame y purifícame por tu palabra. Bendito sea el nombre del Señor, hermano. Yo estaba orando así esta mañana. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces el amor por mí mismo
Eso es, vivo para mí mismo, vivo para mi propia agenda, son mis propias metas, vivo para mis propios planes, para mis propios logros, mis propios éxitos. No te me vayas a poner en el camino porque no sabes lo que te va a pasar. Tremendo eso. Muy tremendo. Dice aquí, porque habrá hombres amadores de sí mismos en los postreros tiempos. Y para mí esto es una señal del regreso del Señor, hermanos, porque mira, del 60 viene eso, de 1960 viene creciendo. Y sabe que una de las cosas más graves, se tolera, ya es aceptado en la sociedad. Y se predica, se enseña eso, se predica. No ha habido una generación desde que el Señor Jesucristo se fue al cielo con esta tendencia, hermanos. Y ahí está, el domingo les hablé del humanismo. ¿Se acuerda que le hablé del humanismo? Y la teología de la prosperidad y todas esas cosas que alimentan el ego. Todo esto viene conectado, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Y mire, hermano, lo triste es esto. ¿Sabe de a dónde viene el pecado en el hombre? Del Edén. Porque Eva dijo, yo no estoy contenta como yo soy. ¿Se acuerdan? Yo quiero ser como Dios. Se centró en sí misma, en ella misma, se concentró en ella misma y cayó toda la humanidad. Se lo dije, el humanismo habla de yo soy Dios, yo solo tengo esta vida, tengo que aprovecharla. ¿Sí? Usted tiene que tratar de lograr todo. ¿Qué le pasa, man? No. Pero aquí dice peligro, peligro. Dice, todos, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Son tiempos difíciles. El Señor nos está diciendo, tenemos que identificar eso en nuestras vidas, alrededor de nuestras vidas, aún dentro de nuestra iglesia. Tenemos que estar alerta, hermanos. Entonces, imagínense que usted fuera un escritor. Vaya, saque un libro, escriba sobre humildad. A ver cuántos libros vende. Pero saque uno de, usted es un campeón. Usted es poderosísimo, usted lo puede lograr. Esa es la sociedad que tenemos, definitivamente, hermanos. ¿Qué sale de todo esto de amarse a sí mismo? Mire la lista. No la vamos a estudiar, la vamos a ver para dentro de 15 días. Esto era nomás como la introducción, pero mire, el resultado de amarse a sí mismo: serán avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infautos, amadores de los deleites más que de Dios. ¡Qué tremenda lista! Hay 17 cosas que se desprenden de estar concentrados en sí mismo, hermanos. Dice el Señor en el versículo 5: tienen apariencia, pero no tienen ningún poder. Dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellas. Sí, van a la iglesia, cantan, conocen versículos, tienen Biblia, están en los servicios, hablan como cristianos, pero no conocen a Dios. Tienen una religión, pero no son transformados. Y esta palabra es para transformarnos, hermanos. El que tiene oídos para oír, que oiga. Bendito Dios y Padre Santo, te damos gracias, Señor. Póngase de pie, hermano. Te damos gracias por lo bueno y maravilloso que tú eres, Señor. Padre bendito, perdónanos, Señor. Señor, por tener momentos, Señor, en que tenemos la tendencia, Señor, a poner nuestro yo por encima de ti y por encima de los demás, Señor. Perdónanos, Señor.
Ayúdanos a crecer en humildad, Señor. Porque tú miras de lejos al soberbio, Señor. Pero tú honras y levantas al humilde, Señor. Queremos imitarte a ti, Señor. Purifícanos, bendito Dios, con tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga, mis amados hermanos.